Hola muchachos, vamos a resolver acá en la Academia Genius, vamos a resolver el examen de admisión de Uneval, ¿ya? Tomado el día domingo 6 de diciembre de 2020, ¿ya? En esta oportunidad vamos a resolver el curso de literatura, ¿ya? Literatura. A ver, pregunta número 31, dice Carlos, en una noche de luna llena, de luna nada más, le dice a María: tu cariño se me va como el agua entre los dedos. Las figuras literarias son recursos estilísticos que el autor emplea con la finalidad de embellecer a su mensaje. De ahí se diferencia precisamente el lenguaje literario de otro tipo de lenguaje, por ejemplo, del lenguaje científico, que no admite las connotaciones. Acá el autor, para crear estética en su mensaje, que es una de las finalidades de la literatura, al fin y al cabo es un arte, entonces se vale de este recurso que viene a ser las figuras literarias. Entonces, acá observamos que el autor hace una comparación manifiesta, explícita, entre el cariño que se desvanece, que se va sin que él pueda contenerlo, compara con el agua que también se filtra entre los dedos. Tú no puedes contener el agua entre los dedos. Igual también el cariño de la muchacha, en este caso de María, se va languideciendo, desapareciendo, desvaneciendo sin que él pueda contenerlo, sin que él pueda hacer nada. Esa comparación es explícita porque nos dice: tu cariño se va como el agua entre los dedos. A esta figura literaria, donde hay una comparación explícita, se denomina símil o comparación. La hipérbole, en cambio, consiste en exagerar conceptos. Es célebre la hipérbole que utiliza, por ejemplo, Francisco de Quevedo, dedicado a su amigo y detractor Luis de Góngora, en un soneto titulado A una nariz. Eras un hombre a una nariz pegado. Imagínate una tremenda nariz, un hombrecito pegado ahí. Eso es exagerar, ¿sí o no? Eras una nariz superlativa. Eras un peje espada mal barbado. Eso es hipérbole. El hipérbaton, en cambio, es la alteración del orden normal de la construcción. O sea, cuando uno normalmente habla o escribe, suele poner en un orden determinado los elementos de la oración: sujeto, verbo, complemento. Pero cuando ese complemento que suele ir al último se antepone, entonces hemos hecho hipérbaton. El autor que tenía especial predilección por esta figura literaria fue don Gustavo Adolfo Bécquer. Por ejemplo, cuando decía en su rima 53: volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Normalmente, ¿cómo sería? Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos de tu balcón. Pero si lo decimos de esa manera, no hay ritmo, no hay musicalidad, no hay cadencia, no hay estética, no es literatura. En cambio, cuando se altera el orden del salón, o también otro dice: del salón en un ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Si yo digo: se veía el arpa en un ángulo oscuro del salón, quizá olvidada de su dueño, no es verso. Entonces esa alteración del orden normal se denomina hipérbaton. Sirve para dar cadencia, musicalidad, ritmo a las composiciones. El epíteto es otra figura literaria que consiste en mencionar una característica inherente, consabida del ser. Por ejemplo, cuando Garcilaso escribía corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno. Verde es epíteto de prado porque se supone que el prado es verde. De fresca sombra, fresca, epíteto de sombra. ¿Ves? Esa figura se llama epíteto.
¿Cuándo vendrá la noche oscura que cerrará mis ojos para siempre? Noche oscura. Oscura, epíteto de noche. Conviene recordar que en literatura también hay otro epíteto de tipo sintáctico, digamos, ¿no? Por ejemplo, era utilizado por Homero en sus poemas. Helena, la de las manos blancas. Agamenón, el de los ojos de perro y corazón de ciervo. O también lo encontramos en los juglares medievales. El Cid, el de la barba crecida. Martín Antolínez, el que en buen hora ceñó la espada. Esos también son epítetos. Entonces, ese es el epíteto. La anáfora es la repetición de una o más palabras al inicio de dos o más versos. Suponte que tienes acá un verso, acá tienes una palabra determinada, una palabra, y esa misma palabra se repite al inicio de dos o más versos. Esa repetición se llama anáfora. Por ejemplo, ya que estábamos hablando de Becker, escribía: por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Como ves, se repite ahí por un. Eso se llama anáfora. En los versos del trujillano Alejandro Romualdi Valle: querrán matarlo y no podrán matarlo; querrán romperlo y no podrán romperlo; querrán descuartizarlo, mancharlo, triturarlo; querrán. Esa repetición al inicio de los versos se llama anáfora. Por lo tanto, la clave acá es la B, símil. Pregunta número 32. Marca la alternativa en donde se encuentre un libro de cuentos de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, nacido en Aracataca, en Colombia, es uno de los integrantes del denominado boom de la narrativa hispanoamericana. Este auge inesperado, este éxito de las editoras en la venta de novelas que se dio en la década de los 60 se llama boom de la novela. Él, junto con Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y el mexicano Carlos Fuentes, integran el núcleo del boom de la novela. Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura 1982, destacó sobre todo en la novela, donde alcanzó su máximo esplendor el realismo mágico. Además, García Márquez desarrolla temas que son de su predilección: la soledad y el amor. La soledad de Florentino Ariza en El amor en los tiempos del cólera, que es una de sus novelas. La soledad de El coronel, en El coronel no tiene quien le escriba, otra novela. Y la soledad de Macondo en esta novela 100 años de soledad. De manera que la soledad es uno de los ejes temáticos de Gabriel García Márquez. La soledad y el amor. Entonces, acá lo que nosotros encontramos es que de las opciones que nos propone la universidad, El amor a los tiempos del cólera, Del amor y otros demonios, El coronel no tiene la escriba y 100 años de soledad son sus novelas. Y este cuentito, este es un cuentito, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada. García Márquez también publicó desde luego cuentos, 12 cuentos peregrinos, por ejemplo, es una de sus obras más destacadas dentro de ese rubro. Pero como les decía, él es conocido mundialmente sobre todo por sus novelas. Respuesta, la D. Pregunta 33. El profesor de literatura explica sobre la periodificación de la literatura peruana, luego les pide que relacionen a los autores con sus respectivas corrientes literarias. Indique la alternativa correcta. Bueno, acá debe decir sobre la periodización en vez de periodificación,
preciso periodización. ¿Ya? Y vamos a ver por acá las opciones. Vamos a ver qué autores nos propone acá la universidad. Veamos los autores. Tenemos en primer lugar a don Manuel González Prada. Manuel González Prada es uno de los más destacados intelectuales que ha tenido el Perú en esos tiempos. Manuel González Prada es el líder y conductor del realismo en el Perú, corriente literaria que surgió después de la Guerra del Pacífico, en la época de reconstrucción nacional. Ahí entonces destaca Manuel González Prada. González Prada, que perteneció a una familia aristocrática limeña, tuvo una particular identificación con los trabajadores y especialmente con la masa indígena. No olvides que por primera vez acá se revalora a la masa indígena. Los autores anteriores, nadie había mencionado a la masa indígena. Todos hablaban de Lima, el centralismo limeño, de la costa. Entonces, luego de la guerra, la masa indígena tuvo un protagonismo pues muy importante, y luego de esa guerra entonces se revalora la masa indígena. González Prada nos recuerda que no forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos que habitan la faja situada entre el Pacífico y los Andes. El Perú está formado por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. Entonces, González Prada es también precursor del modernismo por su afán de renovar la poesía peruana. Trató de romper con los modelos españoles, puesto que los autores que lo precedieron tomaron como paradigma, como modelo a los autores españoles. Pero González Prada dijo al respecto: si los hombres de genio son corderos nevadas, nuestros imitadores no pasan de ser riachuelos que se alimentan con el deshielo de la cumbre. Es decir, nuestra literatura era hispanófila, imitativa. Por lo tanto, José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en el último ensayo titulado El proceso de la literatura en Perú, también agrega, cuando habla de González Prada, la literatura peruana, desde la llegada de los españoles hasta González Prada, no es peruana, es española. No porque esté escrito en español, sino porque nuestros autores pensaban y sentían en español. Y tuvimos que esperar la llegada de González Prada para romper con el cordón umbilical enfermo que nos ataba a la metrópoli española. Entonces, González Prada, muchachos, es el máximo representante del realismo peruano. ¿Ya? Entonces sería 1D, 1 con D. César Vallejo, nuestro poeta César Vallejo, conocido como el poeta del dolor, el Cholo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, y más adelante formó parte del Grupo Norte, junto con Alcides Espelucín, Antenor Orrego y don Víctor Raúl Aya de la Torre, el fundador del APRA, sí, él mismo, el fundador del APRA. Entonces, sus primeros versos aparecieron en Trujillo. Claro que al principio no fue valorado en su verdadera dimensión. El considerado el mejor crítico literario del momento, don Clemente Palma, hijo del célebre Ricardo Palma, no comprendió las obras, los versos, mejor dicho, de César Vallejo en sus inicios. Lo criticó severamente. Vallejo se inició en el modernismo, de manera que su primer poemario, publicado en 1918, Los Heraldos Negros, tiene filiación modernista con clara influencia de Rubén Darío. Pero ya en el año 1922 escribe su libro Trilce. Trilce es el libro con el que se inicia, digamos oficialmente, la poesía vanguardista en el Perú. En Trilce
el autor rompe con la gramática convencional, rompe con la ortografía, hace que, por ejemplo, un adverbio modifica un sustantivo, cosa que no se da en la gramática normalmente. Pero cuando dice mi madre está tan ala, tan amor, vemos que el adverbio está modificando a un sustantivo. La misma palabra trilce, pues es un vocablo que él ha inventado, y sobre el significado de trilce hay muchas especulaciones. Para la crítica literaria, Trilce es el más grande poemario de la posguerra, de manera que él pertenece al vanguardismo. Sería 2 con la C. Ricardo Palma, don Ricardo Palma Soriano, es el más destacado narrador romántico en nuestro país. Ricardo Palma Soriano fue director de la Biblioteca Nacional luego de la Guerra del Pacífico, cuando los chilenos conjugaron el verbo destruir y robar. A él se le encomendó la tarea de reconstruir la Biblioteca Nacional. Él solicitó donativos a sus amigos en extranjero, en Europa, para poder cumplir con esta misión, y por eso se le llama el bibliotecario mendigo. Ricardo Palma destacó en una especie narrativa conocida como la tradición, que no es más que una mezcla de dato histórico. Recuerda que él tenía acceso a la Biblioteca Nacional, a los documentos, que cualquier persona no tiene ese privilegio. De ahí tomó sus fuentes, un dato histórico, una leyenda, una anécdota, un lance de amor, fantasía y humor, porque cada vez que lees a Ricardo Palma terminas riendo, o por lo menos sonriendo. Las tradiciones de Palma se caracterizan por eso, por su humor. Además, en la narrativa de Ricardo Palma se fusiona el lenguaje colorido de Manuel Asensio Segura con el lenguaje castizo de Felipe Pardo de Aliaga. Él logra sintetizar esos dos estilos de los autores costumbristas. Entonces, eso está reunido en su libro titulado Tradiciones Peruanas, que su hija Edith Palma logró recopilar 453 tradiciones, la mayoría de ellas ambientadas en la época de la colonia. Entonces, Ricardo Palma pertenece al romanticismo. Ciro Alegría Bazán, junto con José María Arguedas, son los dos más grandes exponentes del indigenismo peruano. La obra de Ciro Alegría está ambientada en la Sierra Norte del Perú, en los departamentos de Lambayeque y La Libertad. A diferencia de Arguedas, Ciro Alegría dio una visión exógena del indio, una visión superficial. En cambio, Arguedas sí pues fue un indio, mientras que Ciro Alegría trató de emplear un lenguaje imitativo, y en Arguedas era algo natural. Además, Ciro Alegría fue víctima de la persecución política por su filiación aprista, tuvo que refugiarse en Chile, y allí, gracias a la subvención mensual de sus compañeros que le hacían desde el Perú, pudo dedicarse a escribir. Allá ganó varios concursos, por ejemplo el concurso convocado por la editorial Zigzag con La Serpiente de Oro, novela que ya había sido publicada en el Perú con el título de Los Balseros del Marañón, pero allá lo publica como La Serpiente de Oro. Allá también publica Los Perros Hambrientos, otra célebre de sus novelas. Mientras iba trazando el título de uno de los capítulos de esta novela, Los Perros Hambrientos, había un título que él puso, El mundo es ancho y ajeno. Pero de pronto se dio cuenta que con eso podría explorar un tema mucho mayor. Y en 1941 publicó su obra cumbre, El mundo es ancho y ajeno, donde deja de lado la temática de la lucha del hombre contra la naturaleza, abordado en sus novelas anteriores. Ahora presenta una temática social, la lucha por la tierra, la destrucción de las comunidades andinas por la ambición y el poder de los gamonales, entiéndase como terratenientes. Entonces, ese es el eje temático de la novela de Ciro Alegría Bazán. Por lo tanto, él pertenece al indigenismo. Sería 4 la A. Respuesta la E. La E de elefante.
Pregunta 34. Kafka es uno de los más importantes narradores del siglo XX. En la Metamorfosis se plantea principalmente, en la Metamorfosis es una de sus novelas, una novela corta, para algunos considerado como un cuento largo. En las veces que viene el examen de admisión de San Marcos, por ejemplo, nos dice en el relato a la Metamorfosis. No dice si es cuento o es novela, porque está en algo intermedio, está como en el limbo, si es novela o es cuento. La Metamorfosis, no vayas a confundir con Las Metamorfosis, que es otra obra de Ovidio. La Metamorfosis de Franz Kafka trata, ¿te acuerdas de aquel incidente, de aquel hecho absurdo en el que Gregorio Samsa, un comerciante, luego de un sueño intranquilo, amaneció transformado en un monstruoso insecto? No se sabe qué insecto, porque el autor no nos especifica, solo dice que una mañana, luego de un sueño intranquilo, Gregorio amaneció convertido en un monstruoso insecto. Cuando despertó, lo primero que observó fue las manijas del reloj que apuntaban algo de las 6 de la mañana menos un cuarto. Y él dijo, ¿cómo es posible que hayas dormido tanto? El despertador hace retumbar hasta los muebles. ¿Cómo es que había dormido tanto? Luego sintió un escozor en su vientre. Quiso rascarse y no pudo. Levantó la cabeza y vio que su vientre estaba abultado. Extrañas rayas escamosas surcaban su abdomen y de sus costados aparecían patitas delgadas en comparación con sus piernas habituales que se movían sin compás. ¿Qué me habrá ocurrido?, dijo él. Debo estar soñando. Si sigo durmiendo, quizá despierte normal. La forma de su cuerpo no le permitía continuar durmiendo. Además, tenía que viajar. Recordó que tenía que viajar, así que trató de levantarse, pero sintió un ardor en la espalda porque las sábanas estaban pegadas a su espalda. Recién había sido la transformación. Así empieza esa novela, donde Gregorio Samsa, transformado ya ahora en un insecto, es al principio por lo menos considerado por su hermana Grete, quien le atiende los primeros días. Pero conforme pasa el tiempo, Gregorio ya se convierte en un estorbo para la familia. Tanto es así que en la parte final el padre sostiene que es preciso deshacerse de él. Y Grete, su hermana, que también lo apreciaba, al final dice: queridos padres, a partir de este momento prohíbo que se mencione más el nombre de mi hermano. Este no puede ser Gregorio. Gregorio nos amaba tanto. Si fuera Gregorio ya se habría marchado. Se habría dado cuenta que su presencia solo nos causa molestias. Por su culpa, ahora los inquilinos no nos van a pagar y no tenemos con qué comer. Su padre corroboró la idea. Tiene razón, hija. Si fuera Gregorio, ya habría volado. Esas palabras de la familia a quienes él tanto amaba son los que lo hieren profundamente en su alma. La herida es tan intensa y el dolor tan intenso, más intenso que la manzana que tenía en su espalda que en anterior oportunidad su padre lo había lanzado. Por eso es que decide recluirse en su habitación y de ahí no salir más. Hasta que una mañana la sirvienta va a dar su desayuno, como de costumbre: bicharraco, tu desayuno. Y ya Gregorio no respondía. No obedeces, tomó el palo de escoba, no obedeces. Le dio la vuelta y el cuerpo de Gregorio no ofreció ninguna resistencia. Estaba muerto. A esa hora la sirvienta gritó: ¡ha estirado la pata! Señor y señora Samsa, cada quien bajó por la de su cama, fueron a ver corriendo y efectivamente Gregorio había muerto. De su habitación Grete salió corriendo. Pobrecito, dijo, así es que no probaba bocado. Gregorio murió por inanición, sobre todo por soledad. En esta novela, Franz Kafka plantea, aparte de la deshumanización del hombre, que es el eje temático de la obra, dentro del marco de la estética de lo grotesco, como señalan los críticos literarios, pues también plantea el tema de la soledad, el principio de autoridad. Entonces, y es que también se deja traslucir la personalidad del autor. Kafka fue un hombre que gustaba de la soledad y el apartamento.
tuvo un padre sumamente severo con él, que hasta le sometió a algunas torturas, lo cual se observa en una de sus obras tituladas Carta al Padre. Ese maltrato de parte de su papá ha hecho de él un hombre sumiso, un hombre que no se valore mucho a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso también se plasma en la Metamorfosis. Se siente él como un bicho en la sociedad. Pero retomando eso de la deshumanización, también podría entenderse como que en la sociedad capitalista en la cual vivimos, las personas somos importantes como trabajadores en cuanto generamos riqueza para los empresarios. Pero cuando por alguna razón no podemos continuar generando riqueza, pues somos marginados y pretenden deshacernos, ¿no? Desechar. Los hombres son como objetos que si ya no sirven para producir, entonces hay que desecharlos. A ese nivel ha llegado la sociedad capitalista. Por eso es la deshumanización del hombre en la sociedad capitalista. Recuerda que Gregorio amaba tanto a su familia. Era el único sostén de su hermana y de sus padres. Pero cuando él ya no puede continuar trabajando, no puede seguir manteniendo a la familia, son ellos los que proponen deshacerse de él. Ahí está la deshumanización del hombre. Pregunta número 35. El Quijote realiza en total 3 salidas. Identifica el suceso que ocurre en la segunda salida. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela compuesta por don Miguel de Cervantes Saavedra, fue publicada en 2 partes. La primera parte en el año 1605 y la segunda parte en el año 1615, 10 años después. En la primera parte encontramos 2 salidas del héroe. En la primera salida, recuerda que Don Quijote se arma de caballero. Don Quijote es un hombre que más o menos ya frisa sus 50 años. Gran madrugador y amigo de la casa. Pero de tanto leer novela de caballería, se le secó el cerebro. Él vio, a pesar de esa locura inicial, se da cuenta que el caballero andante medieval luchaba por imponer la justicia, por socorrer a los desvalidos, auxiliar a los menesterosos. La injusticia, la iniquidad que combatía el caballero andante aún subsisten, pero el caballero ha desaparecido. Por eso, Don Quijote pretende reinstaurar la institución de la caballería andante y él toma la decisión de ser un caballero. Por eso es que se busca un nombre apropiado. Al principio de la novela, el autor no revela la identidad de su personaje, porque dice, los que escriben de esta historia dicen que tenía por sobrenombre Alonso Quesada, Alonso Quijada, pero tengo para mí, y por buenas razones, que su nombre verdadero fue Alonso Quijano. Esa duda de la identidad del protagonista al inicio de la novela se disipa en la segunda parte, cuando ya Don Quijote recupera el juicio y declara su identidad. Antes fui Don Quijote de la Mancha, ahora soy Don Alonso Quijano el Bueno. Y no crean, y no quiero que crean que he muerto loco. Llamen al cura, al barbero, voy a dictar mi testamento. Ahí revela su identidad, Alonso Quijano. Entonces, de Alonso Quijano, él busca un nombre que sea algo grandioso y se pone el aumentativo Quijote, imitando a la Amadis que llevó en alto el nombre del lugar donde había nacido, Gaula. Él quiso llamarse Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha. Ya tenía un nombre apropiado. ¿Qué más le hacía falta? Un caballo. Tenía un viejo Rocín que también le puso el aumentativo de Rocinante. Rocinante. ¿Qué más le hacía falta? Una dama de quien enamorarse, porque caballero sin dama es como un árbol sin hojas. Él recordó que tenía una mujer a la que admiraba, sentía algo por ella cuando era joven. Se llamaba Aldonza Lorenzo. Pero Aldonza no era un nombre apropiado para la poesía, porque se supone que si él es un caballero andante, los que escriben novela de caballería hablarán sobre él. Y su dama no tiene un nombre apropiado, adecuado.
tenía que ser un nombre más agradable, más dulce, y de ahí se le ocurrió la palabra Dulcinea. A doña Aldonza Lorenzo le llamó Dulcinea. Como era de un lugar llamado Toboso, se conoce como Dulcinea del Toboso. Entonces, vestido ya con armaduras antiguas, sale al mundo en busca de aventuras. Esa es su primera salida, en la primera parte de la novela. Sin embargo, recuerda que esta primera salida termina cuando se encuentra con unos mercaderes de Murcia. Y Don Quijote, creyendo que se trataba de una aventura, obligó a estos a afirmar que no hay mujer más hermosa en el mundo que la tal Dulcinea del Toboso. Obviamente, los arrieros se negaron a decir tal cosa. No conocemos tal cosa, no podemos afirmar tal cosa, no conocemos a la tal Dulcinea. Como se negaron, Don Quijote arremetió contra uno de ellos, pero estos eran como 7. Y entonces todos lo apanaron a Don Quijote. Lo dejaron ahí desmayado, creyéndolo muerto. Allí su vecino don Pedro Alonso lo rescata y lo regresa a casa. Esa es su primera salida. Claro, para la segunda salida, él entonces hace un balance. Pero ¿cómo es posible que si soy un caballero andante se supone que soy invencible? ¿Cómo es posible que unos mercaderes me hayan derrotado? En algo he fallado. A ver. Ah, ya sé, dijo. He cometido un terrible error. Todo caballero andante tiene un escudero y yo no lo tengo. Por eso decidió contratar a su vecino Sancho Panza para que sea su escudero y le convence prometiéndole a ser gobernador de una ínsula. Aunque Sancho no sabía qué cosa significaba ínsula, que en el lenguaje antiguo significa isla, aceptó de buena gana ser su escudero para así algún día ser gobernador. Entonces, sin dar aviso a su esposa Teresa Panza ni a nadie, salen en busca de aventuras. ¿Pero a dónde parten? Parten primero a recibir la bendición de Dulcinea del Toboso. Antes, en esta parte, salen entonces, van rumbo a la Dulcinea del Toboso a recibir la bendición de ella. Pero muchachos, cuando llegan a los campos de Montiel, divisan entre 30 o 40 molinos de viento. 30 o 40 molinos de viento. Don Quijote describe esos molinos de viento como gigantes. Mira, Sancho, esos desaborados gigantes. Tienen un solo ojo en la frente y sus brazos miden casi una legua y solo a nosotros está destinada esta aventura. Sancho, mira, no, amo, eso no son gigantes, son molinos de viento. Eso que ustedes llaman brazos son aspas, que a la fuerza de girar sirven para mover la piedra del molino. Cállate, Sancho, dijo. Si eres cobarde y no quieres pelear, sé sincero, pero no inventes. Y diciendo eso, Don Quijote, lanza en ristre, arremetió contra los molinos de viento. El viento sopló con tanta fuerza que hizo a su lanza pedazos, llevándose tras de sí caballo y caballero. Ya ve, dijo Sancho, yo le dije, no eran gigantes, eran molinos de viento. Cállate, Sancho, dijo Don Quijote mientras se levantaba. ¿No te das cuenta? Acabo de derrotar a esos gigantes. Lo que pasa es que mi enemigo Fristón ha convertido a esos gigantes en molinos de viento para quitarme la gloria de mi vencimiento. Entonces, como ves, ese incidente ocurre ¿dónde? En la segunda salida. Acá dice, el Quijote realiza en total 3 salidas, identifica el suceso que ocurre en la segunda salida. En la segunda salida ocurre entonces el incidente de los molinos de viento. El encuentro entre Don Quijote y Dulcinea nunca se da. La purga de los libros de Don Quijote. Esto ocurre en la primera salida, cuando Don Quijote regresa malherido. El cura pregunta a la sobrina de Don Quijote qué es lo que ha pasado con el tío, por qué se ha vuelto loco. Y ella dice, mi tío ha estado leyendo últimamente novelas de caballería y eso seguramente lo han hechizado. Y entonces el cura comenzó a bendecir los libros, ahuyentando los malos espíritus. Fuera demonios. Pero para asegurarse mejor comenzó a quemar los libros. Claro que algunos se salvan y ahí es donde Cervantes aprovecha para hacer crítica literaria. Entonces, eso es la purga de libros de Don Quijote. La muerte de Sancho nunca ocurre. En la obra no muere Sancho. Muerte de Don Quijote, eso ocurre luego de la tercera salida, o sea, en la última parte del libro. Cuando ya
Don Quijote, tras haber sido derrotado por el caballero de la Blanca Luna, que no es más que el bachiller Sansón Carrasco disfrazado, tras haber sido derrotado, él regresa a La Mancha por obligación, por imposición de la Blanca Luna. Y llega con malos presagios, además llega enfermo, con fiebre, y pide a su sobrina que no la despierte hasta que pase 4 horas. Ya habían quedado con Sancho que pasan las 4 horas, que lo despierte y van a salir al mundo nuevamente, pero ya no como caballero escudero, sino como pastores. Ya no hablarán de ellos los que escriben las novelas de caballería, sino los que hacen las églogas. Sin embargo, al cabo de 4 horas y sin que nadie lo despertara, Don Quijote despertó. Su sobrina estaba atenta a su costado. Lo primero que dijo Don Quijote fue: gracias, Dios mío. La sobrina se sorprendió. ¿Qué gracias son esas, tío? De las infinitas bondades que ha tenido conmigo Dios, sobrina. Ya tengo juicio. Ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Antes fui Don Quijote de la Mancha, ahora soy Don Alonso Quijano el Bueno. Y no es bien que mis amigos piensen que he muerto loco. Traigan al cura, al barbero, voy a dictar mi testamento. Y así Don Quijote, cuando ya está agonizando, recuerda que llega Sancho más loco que nunca. Levántese vuestra merced de esa cama, no se muera. Écheme a mí la culpa, diga que yo he reatado mal a Rocinante y que por eso lo han derribado. Que como ustedes recordarán en su novela de caballería, caballero que vencido hoy será vencedor mañana. No se muera vuestra merced, levántese de esa cama. Y vayamos al campo vestido de pastores como tenemos ya concertado. Quizá detrás de alguna mata encontremos a Dulcinea del Toboso ya desencantada. No se muera porque lo ha derrotado en la Blanca Luna. Claro, cuando eso escucha Don Quijote se compadece de Sancho, pobre loco. Y al final, Quijote muere, ¿no? Muere allí. El bachiller Sansón Carrasco inmediatamente compuso una copla que lo puso en su cabecera. Ahí, yace aquel hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó, de valiente que se divierte, que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo todo el mundo un poco, fue el espantajo y el coco, que acaitó su ventura de morir cuerdo y vivir loco. Y diciendo eso, el Cide Hamet Benengeli dijo a su pluma: estate quieto ahí, y si alguien viene a profanarte, dile que tu personaje ya murió, que tú fuiste creado para tu personaje y tu personaje para ti. O sea que en esta segunda parte, la última parte mejor dicho de la novela, Cervantes hace morir a su personaje para que ningún otro autor pudiera hablar sobre este héroe. Dado al éxito de la novela, posiblemente otras personas pudieron haber continuado Quijote 3, Quijote 4, Quijote 5. Para evitar eso, hace morir a su personaje. Y además vemos acá un recurso que utiliza Cervantes. El supuesto autor de la obra es el árabe Cide Hamet Benengeli. Cervantes dice que yo soy solo un traductor. Así es que es un recurso que él emplea desde luego. Esa es la pregunta 35. Clave, la E.